Vi. Vale. Hola, profesor. A nuestro equipo nos tocó hablar sobre la aneuploidía y poliploidía. Siguiente, por favor. Lo que es la aneuploidía y poliploidía, estas son mutaciones cromosómicas y por eso es importante explicar este tipo de mutación. Siguiente. Lo que son las mutaciones cromosómicas. En las poblaciones naturales, estos cambios a veces afectan a segmentos cromosómicos, cromosomas enteros o incluso a todo el genoma del individuo. Históricamente se han clasificado las mutaciones cromosómicas en estructurales y en numéricas, dependiendo estas que si afecta a la estructura de los cromosomas o al número de ellos. Siguiente. Nosotros nos enfocaremos en las numéricas, ya que estas son las que nos llevan a enfocarnos más sobre el tema. Y estas numéricas son las que afectan al número de cromosomas. Estas, a su vez, se dividen en dos. Por su variación en el número de juegos cromosómicos, que esta es donde entra lo que es la poliploidía. Y la otra es por su variación en el número de cromosomas, que es donde se encuentra la aneuploidía. Siguiente. La poliploidía consiste en el incremento del tamaño del genoma, causado por la presencia de tres o más juegos de cromosomas dentro de las células somáticas de un organismo. Siguiente. La herencia poligénica es el tipo de herencia que presentan los poliploides, en la que las segregaciones genotípicas y fenotípicas son diferentes de las mendelianas. Dependiendo estas, el grado que tenga de ploidía, de la frecuencia de los distintos tipos de orientaciones en metafase y además en haploides de la semejanza genética entre los genomas parentales. Siguiente, por favor. Los organismos eucarióticos superiores poseemos generalmente dos juegos cromosómicos, uno que es procedente del padre y el otro que es de la madre. Pero, sin embargo, pues hay especies o individuos que presentan más de dos juegos cromosómicos completos. Estos son los denominados individuos poliploides. Siguiente, por favor. Si denominamos como X el número básico de cromosomas que componen un genomio, decimos que el número cromosómico de los individuos diploides es, se representaría como 2n igual a 2x, que nos da igual al número de cromosomas de la especie. En los individuos poliploides, el número cromosómico vendrá expresado como 2n es igual a nx. Nx va a ser igual al número de cromosomas que posea. N también viene siendo lo que son el número de genomios completos que posee el individuo o la especie en cuestión. De esta forma podemos definir que un individuo es poliploide cuando posee como dotación cromosómicas tres o más genomios completos. ¿Podría regresar tantito? Pues aquí se nombran los genomios de un individuo poliploide. Si son iguales, se dice que es autopoliploide o simplemente autoploide.
Si son distintos en un individuo alopoliploide, estas va a ir dependiendo del número de genomios completos que posee el individuo o especies. Se denominan como di, tetra, penta, hexa, dependiendo el número de genomios completos que posean. Siguiente, por favor. Lo que es la poliploidía, pues en la naturaleza, acá entran animales, un cierto número, un poco número de animales, como los insectos, crustáceos, algunos anfibios y peces, que suelen mostrar series poliploides. En animales, esta es menos difundida, lo que es la poliploidía, porque ellos presentan muchos problemas fisiológicos. Entre ellas, el tamaño del animal, que pues no aumenta, y por tanto, al ser las células más grandes, los poliploides tienen menor número de ellas. Otro problema que se presenta en aquellos individuos, la determinación del sexo, que depende del cociente entre autosomas y cromosomas sexuales. Siguiente, por favor. Aquí, la no disyunción de los cromosomas en la meiosis lleva a la aparición de individuos, los cuales estarán aislados reproductivamente de la especie, a pesar de poder reproducirse sexualmente. La poliploidía se produce por irregularidades en el proceso de la meiosis, lo que viene siendo en la primera división, lo que es la profase, y cuando los cromosomas homólogos se aparean para formar tetradas y no se separan durante la anafase 1, pues esto origina una célula con todo el complemento cromosómico, perdón, y la otra con ninguno, donde la primera pasa por la segunda división meiótica y produce gametos diploides. Por lo tanto, si este gameto se une con otro normal, producirá lo que es un cigoto triploide en su forma en la meiosis, los individuos poliploides tendrán a formar por multivalentes, por asociación de los cromosomas, igual de los distintos genomios. Así, por ejemplo, si cada genomio tiene 7 cromosomas, un triploide tenderá a formar 7 trivalentes, lo que vendría siendo un tetraploide, 7 tetravalentes. Este hecho va a quedar reflejado desde un punto de vista genético en un tipo de herencia particular, denominada herencia polisómica, ya que la segregación de un tejido, perdón, segregaciones de un heterocigoto diferirán de las segregaciones mendelianas. El individuo heterocigótico de un diploide posee un alelo dominante, en este caso A, y uno recesivo, que se interpreta con la A minúscula. Pero en un poliploide existen más posibilidades al haber más cromosomas. Dependiendo del número de alelos dominantes de un poliploide, los individuos se denominan nuliplexo, simplexo, duplexo, triplexo, dependiendo de esta si tiene uno, dos, tres o el número que tenga de alelos dominantes. Siguiente. Bueno, la hibridación interespecífica y duplicación cromosómica. Se dice que la poliploidía, o más conocida como la aloploidía, es un mecanismo evolutivo que permite reunir los acervos genéticos de dos especies en un solo individuo. Este proceso pues es frecuente en las angiospermas y se realiza en al menos dos etapas, que es la hibridación interespecífica y posterior duplicación de cromosómica. Ambas etapas pueden ocurrir
en la misma generación. El proceso de duplicación cromosómica también es necesario para la estabilidad meiótica del híbrido, pues ya que de esta forma se asegura que cada cromosoma va a tener un cromosoma homólogo con el cual poder aparear y recombinar en la profase meiótica. Si las si las dos especies que hibridan están muy alejadas evolutivamente, pues los cromosomas del híbrido tendrán muy poco en común y no aparearán en la meiosis y los gametos serán desequilibrados. Y entonces, si las especies son próximas, los cromosomas de cada genomio serán parecidos y podrían aparear en la meiosis, pero las coorientaciones centroméricas podrían ser discordantes, o sea, la segregación de distintos números de cromosomas a cada polo, pero sobre todo si hay multivalentes para evitar la formación de gametos desequilibrados que se originan por la formación de multivalentes. Las plantas también que evolucionan por poliploidía suelen poseer mecanismos de displodización, de tal forma que en la meiosis solamente aparean cromosomas del mismo genomio, comportándose el individuo como un diploide normal y formando NX sobre dos bivalentes. Las consecuencias en la salud por poliploidía. La consecuencia uno es la triploidía que tiene 69 cromosomas. Su incidencia es muy infrecuente porque la mayoría se pierde por aborto espontáneo. Las características son malformaciones cerebrales, defectos oculares, enfermedades cardíacas, congénita, anomalías genitales, sindactilia de los dedos 3 y 4. En la mayoría de los casos, el juego extra de cromosomas procede de los padres. Usos en mejora genética. La poliploidía ha sido utilizada por el hombre induciéndola de manera artificial. De esta forma se ha conseguido que algunas plantas sean más grandes con su correspondiente beneficio agronómico, o también para conseguir híbridos que reúnan características de varias especies. En animales también se ha logrado inducir la poliploidía, sobre todo en piscifactorias y con animales que soporten medianamente bien bajos niveles de poliploidía. La aneuploidía. Esta consiste en la alteración en el número de cromosomas de una célula debido a la pérdida o duplicación en los seres humanos. La aneuploidía implica cualquier número de cromosomas que no sea el habitual de 46. Su origen. Se dice que una aneuploidía es un individuo cuyo número de cromosomas difiere del tipo silvestre o haploide en parte de su dotación cromosómica. La aneuploidía se puede observar frecuentemente en las células cancerosas, porque generalmente la dotación cromosómica aneuploide solo difiere de la silvestre en uno o pocos cromosomas. Algunas características pueden ser de que ocurren durante el periodo de gestación, puede generar defectos en el feto que afectan su desarrollo o su calidad de vida. Dependiendo de la gravedad del caso, puede producir la muerte del feto. Existe una predisposición genética que puede ser transferida al momento de la reproducción. Pueden afectar los cromosomas sexuales y los no sexuales. Se detectan a través de pruebas como los exámenes de cariotipo y tamizado prenatal. Hay dos tipos de aneuploidía según el tipo de cromosomas afectados, que es la aneuploidía de los cromosomas sexuales.
es la aneuploidía de los cromosomas sexuales humanos. Esta se tolera mejor que la de los cromosomas autosómicos. Y la de autosómica entre los seres humanos, los sujetos aneuploides autosómicos nacidos vivos son menos frecuentes que los aneuploides de los cromosomas sexuales, tal vez porque no existe un mecanismo de compensación de la dosis en los cromosomas autosómicos. También se divide según el número de cromosomas afectados, que es el monosómico, nulisómico, trisómico, se divide en primario, secundario y terciario, y tetrasómico. El monosómico es el individuo al que le falta un cromosoma completo. Su dotación cromosómica es 2n-1 y en meiosis forma n-1 bivalente y un univalente. Los nulisómicos, el individuo al que se le falta una pareja cromosómica es un complemento. Su dotación cromosómica es 2n-2 y en meiosis forma n-1 bivalentes. El trisómico, es un individuo que tiene un cromosoma extra. Su dotación cromosómica es 2n+1. Existen varios tipos de trisómicos dependiendo de las características que tenga el cromosoma crítico. El primario tiene adicionalmente un cromosoma de complemento normal. En meiosis forma N1 bivalentes y un trivalente que nunca podrá estar en anillo. El secundario, este cromosoma extra es un isocromosoma. En meiosis forma N-1 bivalentes y un trivalente que puede aparecer cerrado totalmente en anillo. El terciario es un trisómico cuyo cromosoma extra se ha originado por la translocación y sus dos brazos se corresponden a cromosomas distintos del complemento normal. En meiosis su configuración crítica será de 2n, de n-2 bivalentes y un pentavalente abierto, cuyo cromosoma central será el cromosoma crítico. Y el tetrasómico es el individuo que tiene 4 cromosomas iguales. En meiosis forma n-1 bivalentes y un tetravalente. Bueno, de acuerdo a la aneuploidía en la naturaleza, se dice que un individuo es aneuploide cuando en su constitución cromosómica no tiene un número exacto de genomios completos. Este individuo puede ser así aneuploide por defecto o por exceso. Es decir, que puede tener cromosomas de más o cromosomas de menos. Y esto lo que provoca es un desequilibrio generalmente en los animales. Se da con mayor frecuencia que en las plantas. También la aneuploidía ocurrida de forma espontánea es la que es más frecuente en la naturaleza y pues dependiendo de los cromosomas implicados al organismo es más o menos viable. En el humano son bastante frecuentes las aneuploidías en nacidos vivos y las más compatibles con la vida suelen originar trastornos fisiológicos como ya explicaremos el síndrome de Down y las que afectan a los cromosomas sexuales como es el síndrome de Turner. Siguiente, por favor. Bueno, la causa de la neuploidía tiene que ver con la meiosis. En la neuploidía los números cromosómicos no son múltiplos del básico o del normal, y esto puede deberse a dos razones. La primera es que tiene que ver con el retraso en la meiosis de un cromosoma, y conlleva una pérdida del cromosoma en la anafase y también se produce como resultado del movimiento tardío durante la anafase. Los cromosomas que no entran en el núcleo de las células es el que se pierde. Y la otra razón sería la no disyunción meiótica, que es la causa de la mayoría de los casos de aneuploidía. Y esta se produce durante el transcurso
curso de la meiosis o de la mitosis. Disyunción, pues significa que es la segregación normal de los cromosomas homólogos o las cromátidas hacia los polos opuestos durante estos dos procesos, que sería la meiosis y la mitosis. La no disyunción indica un fallo en estos procesos en el que dos cromosomas o cromátidas se van juntos y el otro polo no recibe ningún cromosoma. La no disyunción puede suceder cuando las células se dividen durante el desarrollo, y como resultado de este fenómeno, algunas partes del cuerpo de los organismos serán aneuploides. El siguiente, por favor. Bueno, como ya había mencionado, la no disyunción meiótica se da con mayor frecuencia a comparación del retraso en la meiosis. Y pues en este caso los productos de la meiosis van a ser aneuploides, y van a dar lugar a la formación de descendientes en los que el organismo completo es aneuploide. En los casos de no disyunción, los cromosomas pueden separarse de manera incorrecta, tanto en la primera como en la segunda división de la meiosis. Bueno, en cualquiera de estas dos formas se producen gametos N-1 o N-2. Si se fecunda un gameto N-1 con otro gameto N, el producto sería un cigoto monosómico. Y la fusión de un gameto N+1 con un gameto N sería el cigoto trisómico, 2N+1. Siguiente, por favor. Bueno, el equilibrio génico sería que pues la neoploidía es casi siempre deleteria por el desequilibrio génico. Esto quiere decir que la proporción entre genes es diferente que en la de los euploides, y pues esta diferencia es la que interfiere con el funcionamiento normal del genoma. Pues en general la cantidad del transcrito producido por un gen va a ser directamente proporcional o igual al número de copias que hay en ese gen en esa célula. Eh, bueno, con esto, para un gen dado, la tasa de transcripción igual es directamente proporcional o relacionada con el número de moldes de ADN que se tienen o que están disponibles. Pues de esta forma, cuantas más copias haya de un gen, mayor va a ser el número de transcritos que se van a producir, y pues se obtendrá una mayor cantidad o más proteínas. El efecto de la dosis génica es la relación entre este número de copias de un gen y la cantidad del producto génico que se va a obtener. Siguiente. Bueno, algunos de los síntomas algunos de los síndromes de la neoploidía serían el síndrome de Down, o también conocido como trisomía 21, donde las células contienen viable o más frecuente, con una tasa de 0,15% de individuos en la población que tienen este tipo de mutaciones. Este mm, es una trisomía del cromosoma 21, pero también puede producirse por translocación. Incluye un retraso mental, cara ancha, achatada, estatura pequeña, ojos con pliegue epicántico y lengua grande y arrugada. Ese tipo de, de mutación es una trisomía. Y también está un ejemplo de monosomías, sería el síndrome de Turner, que es en uno de los cromosomas sexuales no se transfiere, y pues un cromosoma X queda solo. Entonces, en lugar de que sean 46 cromosomas, que es lo normal, quedarían 45.
Es importante mencionar que este síndrome solo afecta a las mujeres y los rasgos principales serían la baja estatura, piel del cuello arrugada, ausencia de la menstruación, tórax ancho y otras características. Siguiente. Bueno, en los usos en la mejora genética, los aneuploides se utilizan en estudios citogenéticos, pueden ser como marcadores o para la localización y ubicación de genes, ya que sus segregaciones, como lo había mencionado mi compañero Luis, difieren de las mendelianas. Pues en los aneuploides por exceso se pueden aplicar los mismos cálculos que en la herencia polisómica eh, que se vio en los poliploides. Y pues